Vamos a continuar ahora viendo la formalización de la multiplicación y división de números naturales. Entonces, la multiplicación es una operación en el conjunto de los números naturales, ya que siempre que multiplicamos dos números naturales vamos a obtener otro número natural. Vamos a ver distintas definiciones que nos llevan a la definición de la multiplicación. Por una parte tenemos la definición conjuntista de la multiplicación, en la cual, dados dos números naturales, A y B, tenemos dos números A y B, se llama multiplicación, que lo planteamos A por B, al cardinal del conjunto producto cartesiano A, producto cartesiano B, A por B, siendo A y B dos conjuntos cuyo cardinal es A y B respectivamente. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos dos conjuntos, ¿vale? El conjunto A tiene como cardinal 3, el conjunto B tiene como cardinal 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es el producto cartesiano de A y B, A por B. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a formar pares de elementos, ¿vale? Pares de elementos en el cual de esos pares el primer elemento estará formado por el primer elemento, por un elemento del conjunto A, y el segundo elemento va a pertenecer al segundo conjunto o conjunto B. Entonces, yo a partir de los tres elementos del conjunto A y de los dos elementos del conjunto B, si os fijáis, voy a formar pares ordenados de elementos, que estarán formados por un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. El segundo elemento siempre pertenece al conjunto B. Entonces, el número de pares ordenados que pueden formarse es el producto cartesiano y es la multiplicación, ¿vale?, de esos dos números, de esos dos cardinales. Bien, ahí realmente tenemos dos operaciones. Por una parte tenemos las operaciones que se hacen sobre los conjuntos, se combinan entre sí dos colecciones, como veis, dos colecciones, para formar una nueva colección con la totalidad de los elementos que pertenecen a cada uno de ellos. Cada elemento de la nueva colección es un par, el par AB, en la cual, como he dicho, el primer elemento pertenece al conjunto A, el segundo elemento pertenece al conjunto B. La operación resulta a nivel de los números de elementos, los cardinales, que contienen, es la operación que es la multiplicación de dichos cardinales. ¿Qué propiedades cumple esta multiplicación? Pues mira, cumple la propiedad de clausura, porque el producto de dos números naturales es otro número natural. Cumple la propiedad asociativa, en el cual el modo de agrupar los factores no varía el resultado. Aquí hacemos una multiplicación de A por B y lo que nos da por C, y aquí hacemos una multiplicación de B por C y lo que nos da, y A lo multiplicamos por ese valor que nos ha dado. Luego, como he dicho, el modo de agrupar los factores no varía el resultado, cumple la propiedad asociativa. Cumple la propiedad conmutativa, en la cual el orden de los factores no altera el producto, el mismo A por B que B por A. También hay elemento neutro, en este caso el número natural 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. A por 1, el mismo que 1 por A, es igual a A. Para todo A pertenece a los naturales. Y aquí aparece también la propiedad distributiva respecto a la adición, en la cual la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de la multiplicación de dicho número por cada uno de los sumandos.
¿Veis? Para cualquiera de los números A, B y C. Bien, por tanto, la multiplicación es una ley de composición interna de los números naturales. Pasamos a definir la multiplicación basada en los axiomas de Peano, es decir, lo que se llama definición recursiva de la multiplicación. Entonces, partiendo de un número P cualquiera y de su siguiente, recordados que los números de Peano, cuando definimos los números naturales en un plano, sabemos cuál es el siguiente de cada número, es la característica que tiene un número natural, sabemos cuál es su siguiente. Entonces, a partir de esta definición, tenemos que P por 1 es igual a P para todo número natural y que P por el siguiente de n es P por n más P para todo n distinto de 0. Para que hagáis una idea, ¿no? Pues sería, por ejemplo, 5 por el siguiente de 3, ¿no? Realmente, vosotros sabéis que 5 por el siguiente de 3 es 5 por 4. Entonces, 5 por el siguiente de 3 es 5 por 3 más 5, ¿no? Es lo que viene a decir. O sea, pero nosotros lo que sabemos es que P por 1 es igual a P, y él dice que P por el siguiente de n es P por n más P. Entonces, como consecuencia, tenemos como 2 es el siguiente de 1, pues P por 2, yo no sé lo que vale P por 2, ¿vale? P por 2 no, pero en vez, yo sé que 2 es el siguiente de 1, entonces puedo poner que en vez de 2, P por siguiente de 1. Y ahora yo esto sí lo que da, porque P por siguiente de 1, aplicando esta propiedad, es P por 1 más P. P por siguiente de n es P por n más P. Y P por 1, hemos visto que P por 1 es P. Luego P más P. Luego, cuando yo multiplico por 2, sumo 2 veces el número P. Para multiplicar por 3, como 3 es el siguiente de 2, P por 3 es P por siguiente de 2. Claro, ahora aplico esta propiedad. P por siguiente de n es P por n más P. P por 2 más P. Y ahora P lo he calculado antes, que es P más P. Luego P más P más esta P que tenemos aquí. Luego se suma 3 veces el número P. Cuando yo multiplico por 3 un número, lo sumo 3 veces. Y así sucesivamente. Entonces, como ejemplo tenemos 4 por 3. Yo no sé cuánto vale 4 por 3. Bueno, pues yo sé que 3 es el siguiente de 2. Pues hago 4 por siguiente de 2. Claro, ahora aplico esta propiedad, ¿no? Yo sé que P por siguiente de n es P por n más P. Luego 4 por siguiente de 2. Aquí, acordaos que se quita la palabra siguiente ya. 4 por 2 más 4. Pero claro, yo 4 por 2 no sé lo que vale. Yo sé lo que vale 4 por 1. 4 por 1 se saldría que vale 4. Entonces, 4 por 2, aplico 4 por siguiente de 1, porque 2 es el siguiente de 1, y más 4. Vale, entonces ahora aplico esta propiedad. 4 por siguiente de n es P por n más P. 4 por siguiente de 1 es 4 por 1 más 4. Y ahora yo 4 por 1, ya sé lo que vale. 4 por 1 es 4. Luego 4 más este 4 más este 4. Entonces, 4 por 3 es el número de veces que obtienes al repetir 4 3 veces. Pasamos ahora a la definición conjuntista de división con resto cero. Entonces, dados dos números naturales, n y d, dividir n por d es repartir un conjunto de n elementos en tantos subconjuntos de d elementos como sea posible. Y entonces el número de subconjuntos formados es el cociente. Y los elementos que quedan es el resto. Es decir, yo tengo un conjunto de elementos, ¿no? De elementos,
y lo voy a dividir en varios subconjuntos. Varios subconjuntos van a ser de elementos. Entonces, quiero ver cuántos subconjuntos de elementos puedo formar. Vale, en este caso lo que sería es, la división estamos viéndola como una repetición de la sustracción. ¿Cuántos grupos de elementos yo puedo formar? Lo voy a ir restando 5. Es decir, imaginemos que yo tengo 27 elementos y quiero formar grupos de 5. Entonces, ¿yo qué haría? Bueno, pues formo un primer grupo de 5. 27 menos 5. Me quedan 22 elementos. Con esos 22 elementos voy a formar otro grupo de 5. Y me quedan 17 elementos. Con esos 17 elementos voy a formar otro grupo de 5. ¿No? Vale, te lo voy quitando 5 cada vez. 12. ¿Cuántos grupos de 5 podría formar? Vale, pues podría formar 5 grupos de 5. Y al final me quedarían 2 elementos que no podrían formar un grupo de 5. Luego, lo que he hecho ha sido ese conjunto de elementos, de 27 elementos, he ido con ese conjunto de 27 elementos, he ido formando subconjuntos de 5 elementos. ¿Cuántos? Pues bueno, me salen 5 elementos. Lo que estoy haciendo es repartir un conjunto de elementos en tantos subconjuntos, ¿vale? El número de subconjuntos que se forman van a ser el cociente, que en este caso son 5, y los elementos que se quedan sin formar es el resto. En este caso serían, pues al final, 2. Luego tenemos la definición aritmética de la división entera. Entonces, están los dos números naturales, n y d, en el cual d es distinto de 0 y n es mayor o igual que d. Dividir n por d significa encontrar otros dos números naturales, q y r, tales que, q por d más r me darán n. Realmente la prueba de división, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, dividir 7 entre 3, ¿no? 7 entre 3. Vale, entonces yo tengo que encontrar un número, al dividir 7 por 3, voy a encontrar un número, que será q, que será el cociente, tal que al multiplicarlo por d, me dé, y sumarle una cierta cantidad, me dé n. ¿Vale? En este caso, pues yo qué haría, si yo quiero dividir 7 por 3, yo multiplico 3 por 2, ese q valdría 2, y el resto, esa r, valdría 1. Bien, el q sería cociente y la r, como multiplicidad, pues sería el resto, ¿no? Si el resto es 0, hablamos de una división exacta. La división se puede considerar como la operación inversa de multiplicación. Esto es como ver el número de veces, el número que multiplicado por d de como resultado n. En el caso de que la división sea exacta, es decir, que tenga de resto 0. La división no es una ley de composición interna, ya que a dos números naturales dividiendo el divisor se hace corresponder unos y otros dos números naturales, que es el cociente y el resto, ¿vale? Que es la q y la r. Entonces, sí que se considera como una de las operaciones aritméticas en los números naturales. Una propiedad útil de la división entera es que si se multiplica el dividendo y el divisor de una división por un mismo número n, ¿vale? El cociente no se va a multiplicar, pero cambia el resto, que va a quedar también multiplicado por n. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, un ejemplo. Yo quiero dividir 61.000, ¿no?, por 9.000, o entre 9.000. Entonces, me da de cociente 6 y de resto 7.000. Si yo hago esa división, ¿qué pasa?
que si yo, como he dicho ahí, el dividendo y el divisor se multiplica por un número, o en este caso se divide por un número, ¿no? N. El cociente no va a variar. Yo divido por 1000, ambos números, ¿vale? Tanto dividendo como divisor, y me queda 61 dividido por 9. Vale, el cociente va a ser 6, pero el resto de esta división es 7. Entonces lo que quiere decir es que si yo he dividido, ¿no? Si yo he dividido 61.000, ¿no? Entre 9.000, que era mi división y primera que yo tenía, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido quitarle los ceros dividido entre 1000. Ojo, el resto también ha sido dividido entre 1000, ¿vale? Me ha dado 7. Luego yo, cuando yo hago la multiplicación, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar esos números, 61 por 1000, dividiendo por 1000, el divisor por 1000, ¿vale? El resto también lo de multiplicar por 1000 para que la división esté bien, ¿eh? Lo que no se modifica el cociente de la división, pero cambia el resto, que también queda multiplicado por n. En este caso ha quedado dividido también por 1000. Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora continuamos.